Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Derecho Laboral. Hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con esta asignatura que se llama Tus derechos laborales. Bien, como trabajador, ¿cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras y trabajadoras conforme a la Ley Federal del Trabajo? Y bueno, algunas cuestiones que vamos a analizar de manera puntual, pero muy específico para que conozcan ustedes, bueno, de manera, digamos, un poco extensa, todos estos derechos que son importantes que deben de conocer. Bien, dentro de lo que es la estructura legal, los derechos laborales, bueno, pues son un conjunto de garantías jurídicas que protegen a las personas trabajadoras, que con la finalidad de asegurarles condiciones dignas, equitativas y humanas dentro de su trabajo, ¿sí? Son dos ordenamientos legales que son muy importantes que tienen que ver con lo que es el aspecto laboral. Una es nuestra Constitución, que es nuestro mayor órgano, mayor ordenamiento legal, junto con los tratados internacionales, donde México es parte, donde han sido ratificados por el Estado mexicano. Y bueno, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que es la Ley Federal del Trabajo, que esta regula a detalle esta aplicación. Y bueno, hay otros ordenamientos legales para los trabajadores al servicio del Estado. Hay unas leyes en particulares, hay que decirlo que, por ejemplo, la Constitución establece el artículo 123, apartado A y apartado B. Lo divide y la parte de los servidores públicos está en el apartado B. Y algunas cuestiones relacionadas con las empresas particulares lo menciona el apartado A de este artículo 123. Pero bien, cada estado de la República Mexicana, por ejemplo, tiene sus propios estatutos con sus trabajadores estatales, ¿sí? También en los cuales también forman parte los trabajadores de los municipios, por ejemplo. Ellos también tienen regulados sus procedimientos, tienen regulados sus derechos y sus obligaciones también. En este caso, para los fines de la materia de derecho laboral, nos vamos a enfocar en lo que es la Ley Federal del Trabajo, que es de manera general. Y bueno, hay tres pilares muy importantes dentro de esto, que son la justicia social, llamémoslo así, justicia laboral, en lo cual tenemos lo que es las garantías económicas, que es la protección del patrimonio y la subsistencia, de que, bueno, los fines de que las personas trabajen, bueno, pues tengan una cuestión laboral y aparte, pues un sueldo digno, condiciones dignas, su seguridad social, como lo es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, y bueno, todas las demás cuestiones como las horas de trabajo, como puede decir bueno, contrato laboral, los sindicatos, la figura de la huelga, que bueno, son temas muy extensos, pero bueno, ahorita nada más nos vamos a fijar en lo que son los fundamentos centrales, ¿no? De lo que son los derechos laborales. También tienes las garantías del bienestar, que es la protección de la salud física, mental y la seguridad, que es importante dentro de lo que es el trabajo. Si hablamos de seguridad social, estaríamos hablando, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Seguro Social, de que todos los trabajadores deben estar inscritos dentro de este instituto para que ellos y sus familias tengan atención médica. Otra cuestión que es la seguridad, que bueno, hay empresas que las cuales tienen que establecer diversos procedimientos para salvaguardar la seguridad física del trabajador. Esto es, estamos hablando de cuestiones, protecciones, que utilicen uniformes, botas, casco, o algunas cuestiones que sean necesarias para poder llevar a cabo su trabajo. Y también tenemos los de garantías de poder y estabilidad, que bueno, que para que se eviten abusos por parte de los empleadores o empleadoras, que son las que también forman parte de esta unión en la Ley Federal del Trabajo, que deben de cumplir con sus obligaciones para los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, también lo que es lo que llamamos una participación colectiva, esto es que los trabajadores tienen autorizado por ley hacerse reuniones, convocar, a formar sindicatos, ¿no? O en su caso, si quieren alguna solicitud o alguna cuestión que esté conforme a derecho, pues establecer lo que se llama lo que es la huelga. Bueno. Tenemos lo que es el salario digno y oportuno. Bueno, esto debe cubrir lo mínimo. Tenemos un salario mínimo a nivel nacional. Cada estado de la República Mexicana en algunas zonas tiene un valor, en otras zonas tiene otro y en otras otro, que en lo particular es una cuestión que no hemos podido explicar nosotros como abogados, pero bueno, esto tiene que ver con la economía.
Que bueno, pues el salario mínimo es lo mínimo. Es importante que tengan el conocimiento que el no pagar el salario mínimo lleva hasta consecuencias ya hoy en día penales, ¿eh? O sea, los empleadores y empleadoras que se les ocurra no pagar el mínimo están en serios problemas si se llega a acreditar esta circunstancia. Deben pagarse en tiempos acordados, se puede ser que paguen por semana, por quincena, y bueno, no puede ser retenido injustificadamente. Una de las retenciones que le pueden hacer a lo mucho a los trabajadores es el pago de una pensión alimenticia, si viene por orden de un juez, pero viene justificado. Una retención injustificado del salario es ilegal. Y bueno, y que ese objetivo de salario pues es satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Bueno, es un complicado pensar en esto de la satisfacción, toda vez de que, bueno, no hay dinero que alcance, pero bueno, el salario mínimo pues ya ha ido creciendo en estos últimos años. Y hay otro tipo de prestaciones que también tienen que cumplirse para los trabajadores y trabajadoras. Esto es el aguinaldo, esto es una prima vacacional, este es el reparto de utilidades y también lo que son las licencias de maternidad y hoy en día también las licencias de paternidad, que antes esas licencias de paternidad brillaban por su ausencia. Antes no existía esta figura jurídica que hoy en día les da la oportunidad a los papás que ya nació su hija o hijo, tengan la oportunidad de estar unos días, ¿no? Y pagados, o sea, no son gratis, o sea, no se van sin paga. Y bueno, también mejorar, que esto con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales, ¿no? Y algo bien importante en esto que son los derechos laborales. Los trabajadores no pueden renunciar a ninguno. Esto es muy importante. O sea, todos los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras es directo, es un derecho humano. O sea, no puedes renunciar a ellos. Los tienes y aparte te los tienen que cumplir. Aquí no, el trabajador no puede decir, no, yo como trabajador o trabajadora no quiero este derecho. No, es totalmente, debe hacerse. Y bueno, viendo la parte de los límites de tiempo, uno de los derechos que puede optar uno de los trabajadores o trabajadoras es la jornada laboral. En la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada laboral está limitada a tres formas. Una es la diurna, otra es la nocturna y otra es la mixta. Esto es que la jornada puede ser que sea 8 horas, que es la que ahorita está contemplada en la ley, puede hacerse de mañana, puede hacerse de tarde, o en su caso puede haber, perdón, de nocturna, o puede ser mixta, ¿no? Puede ser mixta entre nocturna o diurna mixta, también no son, va a depender. Por ejemplo, la diurna son 8 horas, la nocturna son 7 horas, en la mixta son 7 horas y media, va a depender qué tipo de jornada y eso va a depender cuántas horas van a trabajar. Y bueno, importante también, uno de los fenómenos muy comunes en materia laboral, y muchas que me han preguntado, es que va el trabajador y pregunta, oye, la hora de comida cuenta o no cuenta. Bueno, pues les paso el tip. Cuando un trabajador come dentro de la oficina, dentro de su centro laboral, esa hora va a contar para las 8 horas. Si te sales afuera de tu centro laboral y allí ocupas tu hora de comida, por ejemplo, esa no se va a contar dentro de las 8 horas. Eso es en términos generales. Y bueno, tienes derecho a descansos semanales, sí, por lo regular es el día domingo. A las empresas que se les ocurra, oye, ¿qué crees, trabajador o trabajadora? Vete a trabajar el domingo porque pues, tenemos muchas cosas que entregar, no sé qué. Bueno, se tiene que pagar doble, ¿no? Y también pueden trabajar en días festivos y también se paga triple, ¿no? Y también otra cuestión muy importante, las vacaciones son pagadas. O sea, aquí no hay de que te vas de vacaciones y no te pago, no, tiene que pagarte. Y aparte no debe de haber jornadas excesivas y todos. Debe de haber espacios libres de acoso, de hostigamiento y discriminación. Eso no debe existir en ningún ambiente laboral. Eso lo contempla la ley y debe de haber un respeto absoluto a lo que es la dignidad humana. Aquí sí no puede ningún personaje de la empresa poder intervenir en esa parte de hostigamiento o de acoso o de discriminación o de violencia, ¿no? En el aspecto laboral. Y obviamente lo que es la seguridad física. Aquí debe establecerse que es una obligación patronal que tenga que proveer las condiciones adecuadas de higiene y seguridad para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Y aquí hay un gran tema porque, por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente por su trabajo, se tiene que elaborar una investigación bien exhaustiva porque puede ser que llegue a existir la posibilidad de un homicidio culposo.
Entonces, además, pues, si fallece el trabajador, por ejemplo, o lesiones culposas. Entonces, esas dos figuras de materia penal sí pueden entrar. Y además de todos los derechos que manifieste la Ley Federal del Trabajo, te entrarán otros derechos que se generen a partir del procedimiento penal, porque en este caso la víctima va a ser el trabajador o sus familiares. Y aquí empieza, es todo un show, ¿eh? Porque aquí va a generar responsabilidad a los patrones, o empleadoras o empleadores. Y aquí esto se tiene que observar bien cómo fue ese accidente de trabajo y es todo un show, ¿eh? Porque en verdad es todo un problema. Ahora, aquí tenemos lo que es, ¿qué protege el seguro social? Bueno, el seguro social siempre va a estar en la protección de enfermedades, accidentes de trabajo también, a atender las cuestiones de maternidad y también las de invalidez, ¿no? Y también las del retiro, ¿no? Ya cuando las personas cumplen unos ciertos requisitos para poderse jubilar o en su caso poderse pensionar. Esta institución, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, es la encargada de establecer cuándo es un riesgo de trabajo, cuándo es esto y aquello. Les voy a pasar un tip así rápido. Em, Cuando tú sales de tu casa y pones un pie fuera de tu casa y vas en dirección a tu trabajo y de regreso pones un pie fuera de tu centro laboral y vas en dirección para tu casa, cualquier cosa que pase es riesgo de trabajo. Obviamente te va a tener que acreditar con objetividad que bueno, que sí vas para tu casa o que sí vas para tu centro laboral. Entonces, cuestiones muy importantes que se tienen que fijar y bueno, aparte de eso, pues están diferentes otro tipo de prestaciones que genera el Instituto Mexicano de Seguro Social. Hoy en día, pues, cada trabajador tiene su Afore, tiene sus cotizaciones, va formando un patrimonio para el día en que se retire, ¿no? Eso se llama estabilidad y protección económica para lo que es el trabajador y la familia. Y bueno, estabilidad del empleo, ¿no? Bueno, puede haber un despido, sí, pero hay que ver que sea un despido justificado o injustificado, porque sí son dos cuestiones muy diferentes. Cuando existe una causa legal de despido, si en verdad existe y es un despido justificado, ahí termina la relación. Obviamente sí le va a tocar una indemnización, pero conforme un despido justificado, que esa es una cantidad mucho menor que la cantidad que se paga si fue un despido injustificado, ¿no? Entonces, en el despido injustificado puede existir que te den una reinstalación, ¿no? Existe esa posibilidad. En el caso de que no, tienen que pagarte todo la indemnización que corresponde. Yo les platico rápido que una indemnización por despido injustificado, pues estamos hablando de 3 meses de sueldo, estamos hablando de 20 días por año trabajado y varios más elementos que van a integrar y que esa suma sí se crece cuando es un despido injustificado. Y bueno, antes de irnos a un despido, a un proceso laboral, hoy en día la Ley Federal del Trabajo establece una conciliación prejudicial. Tenemos que lograr una carta de no conciliación de prejudicial para irte ahora sí a un proceso jurídico laboral, a un tribunal. Pero tienes la opción de poderte arreglar en conciliación. También tenemos lo que es la parte de asociación dentro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es el derecho del sindicato. Y este es muy importante. Los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos para defender sus intereses laborales. La única manera que puede dejar de existir un sindicato es que lo hagan con violencia. Cuando el fenómeno de los trabajadores es violencia, no se va a poder formar este sindicato. Bueno, el sindicato. ¿Quién lo forma? Los trabajadores. Y es toda una realidad que hoy en día en México, con los trabajadores de México, de empresas particulares, fíjense, para formar un sindicato no es necesario que el patrón lo autorice. No es necesario si quiere o no quiere el patrón. Bien sencillo se los pongo. El patrón, le guste o no le guste, quiera o no quiera, el sindicato se forma. ¿Por qué? Porque lo van a formar los trabajadores, no el patrón. Hay sindicatos para patrones, sí, pero ellos los van a formar, esos patrones. Pero para los trabajadores y trabajadoras pueden hacer los sindicatos sin que el patrón tenga que intervenir. No interviene. Él va a intervenir cuando ya le llegue su notificación, que diga, ¿sabes qué? Pues van a formar un sindicato. Él a lo mejor abrirá un procedimiento en el cual el sindicato no es idóneo, es ilegal, bueno, pues lo tendrá que justificar y ese será su procedimiento de él.
pero que es un derecho de los trabajadores del sindicato, sí. Ahora, ¿en qué ayuda? Yo he ido a muchos simposios, a conferencias y muchos empresarios pues, me dicen, muchos me han dicho, es que yo no permito a mis trabajadores tengan un sindicato porque van a luchar por sus derechos. Luego, pues es que son sus derechos. Ahora no te van a pedir permiso a ti, empleador, a ti, patrón. No, sí me tiene que, no. Muchos dueños de empresas piensan que les tienen que pedir permiso para hacer un sindicato y eso está totalmente fuera de lugar. Los trabajadores pueden hacerlo por sí solo ahora sí que patrón o patrona, que guste o no, quieras o no, se forme el sindicato. También otra de las cuestiones de la negociación colectiva, esto es que los trabajadores se pueden poner de acuerdo para formar contratos colectivos para mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Sus salarios, sus prestaciones. Y hay una cuestión muy importante, entre más economía tiene la empresa, tienen que tener más derechos los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece ciertos derechos. No le puedes dar menos, le puedes dar más, pero menos no. Ahora, ¿puede exigir un aumento de sueldo? Sí, sí, obviamente si una empresa tiene 5 sucursales y al siguiente año tiene 10 sucursales, pues la economía de la empresa subió, tiene manera de acreditar que eso suceda a los trabajadores, pues tienen opción de pedir un aumento de sueldo. Y bueno, esto impacta, claro que sí, lo que es la negociación colectiva y la libertad sindical, pues impacta en los trabajadores, en su participación colectiva, y esto va a crear un equilibrio en lo que son los trabajadores y los empleados. Yo siempre todas las conferencias que he asistido, yo les digo a los dueños de las empresas que la mejor opción es el sindicato porque vas a crear una cuestión de pertinencia entre los trabajadores y la empresa y que le vas a hacer más cuestiones que le van a ayudar a un trabajador contento siempre te va a funcionar y te va a ser mucho mayor productivo. Imagínate dejarlos en su sindicato, que se generen guarderías, que se generen útiles para los niños que vayan a entrar a la escuela o algún regalo de fin de año por el ahorro de las cotizaciones que hagan el sindicato, porque el sindicato hacen cuotas, ¿no? Entonces, si esas cuotas más que el patrón le invierte un poquito más, pues puede generar algunas cuestiones que sean de buen gusto para los trabajadores y genere un poco de que queda creer, ¿no? Y bueno, también pues el derecho, lo que los manejan el derecho laboral, pues tenemos lo que son los derechos sociales como es el salario, prestaciones, jornada y descanso, ambiente seguro, seguridad social, estabilidad y lo que es la libertad sindical, ¿no? Tenemos el objetivo principal que del salario, pues la subsistencia del trabajador y de la familia, que debe ser continuo. En prestaciones, pues debe de mejorar la economía social, es directo esas prestaciones, las que son por ley y a las que dentro el empleador de más estaría bien de lujo, que son anuales y son específicas conforme a la ley. Las jornadas son 8 horas diarias, no hay más. Están las horas extra. Y las horas extra, por ejemplo, son 3 horas y nada más 3 veces a la semana, no son todos los días, ¿no? Y además no se pagan con pizza, ni se pagan con tacos, ni se pagan con favores. Se pagan con dinero las horas extras. Y eso es un beneficio directo y ya puede ser diario o semanal. La prevención es muy importante de la dignidad, el espacio, la seguridad, y que eso debe existir siempre en los trabajadores, y además de también una profesionalización. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en decir que todos los trabajadores deben de recibir capacitaciones constantes, y no solo en su ambiente de trabajo, sino también capacitaciones relacionadas, por ejemplo, con trabajo en equipo, prevención de acoso sexual, por ejemplo, prevención de delitos, prevención de consumo de drogas ilícitas, entre otro tipo de cursos que pueden recibir los trabajadores que les va a ayudar a su desarrollo, no solamente laboral, sino también personal. Y esos también se deben tomar en cuenta. Y bueno, también la estabilidad, seguridad social, que es la mitigar, o sea, que no existan riesgos de trabajo, esto beneficia tanto al trabajador y a la familia, a una contingencia, por ejemplo, de enfermedad, de alguna invalidez, o en su caso, pues ya, cuando se retira el jubilado. Y luego la prevención de abusos, la estabilidad de que no puede haber despidos injustificados, una terminación que es inadecuada. Y bueno, la libertad sindical, ¿no? Que debe existir una parte colectiva, una negociación entre los trabajadores y el patrón para que tengan un mejor desarrollo laboral. Y bueno, ante esto, pues les comentaba yo la resolución y protección, pues lo que les contaba, existe un conflicto laboral,
pues existe el sistema de conciliación, lo que se llama la conciliación prejudicial, que es la más rápida, más segura, más todo, porque bueno, pues a lo mejor le tocaba cierta cantidad, le bajan tantito y una vez se le dan al trabajador, el trabajador queda contento y ya se acaba el conflicto. En cambio, si no, esa carta de no conciliación sí es necesaria para irte a un tribunal. Y algo muy importante, existe la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que ayuda a los trabajadores con asistencia jurídica. Esto quiere decir que tienen la opción, dos opciones de trabajo, te vas con un abogado de oficio, que es el que no te va a cobrar, o te vas con un abogado particular. Ya, cualquiera de las dos decisiones que tomes, cualquier vía que tome el trabajador, pues ya será cuestión de su decisión. Bien, bueno, el derecho laboral, pues no es solo un conjunto de normas, es una herramienta jurídica indispensable que está diseñada para proveer justicia social, o sea, justicia para los trabajadores. Las normas están creadas con un favor hacia los trabajadores porque están en desventaja. ¿Quién tiene mayor influencia económica, digamos, más recursos económicos? Pues el dueño de la empresa, no el trabajador. Es por eso que la Ley Federal del Trabajo está en muchas cuestiones a favor del trabajador, por esa desigualdad económica en la que se encuentre, ¿sí? Y bueno, de manera general, en esta infografía, pues bueno, aquí está lo que es los derechos laborales, la protección, prestaciones y estabilidad, aguinaldo, reparto de utilidades, las licencias de maternidad o paternidad, lo que es el salario digno, la jornada laboral, que yo les comentaba, 8 horas, la seguridad social, que es el Instituto Mexicano de Seguridad, que se encarga de las cuestiones de pensiones, jubilaciones, invalidez y también del tratamiento de enfermedades tanto para el trabajador como para sus familiares. Y también un ambiente seguro y libre de violencia, lo cual pues que debe estar sí estipulado dentro de la ley y bueno, dentro de todo ese tipo de circunstancias. Bueno, en verdad, muchísimas gracias. Soy el maestro José Enrique Gómez Sánchez y en verdad fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Nos veremos pronto en otra cápsula muy importante de derecho laboral. En verdad, les agradezco su presencia. En verdad, muchísimas gracias.